¿Alguna vez has escuchado el sonido de un piano agrietado cobrando vida? ¿O el susurro de bisagras oxidadas transformándose en una orquesta de tensión? Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a explorar un instrumento que no solo reproduce sonidos, sino que los deconstruye, los transforma y les da una nueva vida. Si eres compositor de música para cine, diseñador de sonido o simplemente un productor que busca texturas únicas y atmósferas que cuenten una historia, quédate porque esto te va a fascinar. Les presento Erosia de Native Instruments. Esta no es la típica librería de Kontakt. Erosia es un motor de diseño sonoro cinematográfico que se especializa en la metamorfosis del sonido. Toma materiales del mundo real raspados, frotados, fracturados y los convierte en paisajes sonoros épicos y emotivos. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en el corazón de Erosia. Haremos un recorrido por sus sonidos más inspiradores. Exploraremos cómo funciona su potente motor para que puedas esculpir tus propias texturas y veremos lo increíble que es su integración con los teclados control para una manipulación táctil. Si estás listo para transformar lo ordinario en extraordinario y llevar tus bandas sonoras al siguiente nivel, acompáñame. Vamos a descubrir la voz oculta de los materiales con Erosia. Comenzamos. En su interfaz de usuario Erosia, entonces, vamos a escalar un poquito más eso para mirarla a full. Nos ofrece 4 capas que se reproducen simultáneamente, pero emplean hasta 3 motores de sonido distintos. La capa 1, que es esta de acá, utiliza siempre un motor de grano, mientras que la capa 2 y la capa 4 pueden configurarse individualmente para usar un motor de muestras de samples o un motor de tabla de ondas, ¿ok? Los 3 motores utilizan entonces samples de origen para producir su sonido, pero de forma diferente. Ten presente eso. Cada motor tiene su propia técnica de síntesis, parámetros de motor y muestras de origen dedicadas. Nos encontramos acá en la parte superior izquierda la posibilidad de generar de forma aleatoria nuevos valores, claramente parámetros específicos del instrumento, simplemente dando clic aquí. Si damos clic entonces en este más, podemos nosotros elegir los parámetros que queremos aleatorizar. Entonces, por ejemplo, la fuente de la capa 1, pues también digamos que el LFO, en este caso asociado a las formas, o podemos elegir entonces la posición de inicio, en este caso de las capas. Cuando damos clic, entonces son los parámetros que estarían aleatorizándose, ¿ok? Debajo tenemos los botones de página o de capas, donde puedes activar o desactivar la capa que no vayas a usar. Desde aquí accederíamos entonces a los distintos sonidos o preset por capas. En este caso, simplemente con las flechas también te puedes desplazar rápidamente. Dando clic aquí, de nuevo cerramos. Desde aquí juegas con el volumen de la capa. Puedes hacer que tenga mayor protagonismo que las otras o menor protagonismo. Dando clic aquí, accedemos entonces a la configuración de la capa. Pero antes de explicar entonces lo que tenemos en estas capas, quiero seguir entonces con la sección principal. Vamos a la ventana de reproducción, que sería esa ventana en donde estábamos. Posterior a explicar entonces las generalidades de la ventana principal, vamos a la parte interna de cada capa.
Aquí podemos nosotros, como su nombre indica, play, pues reproducir pues, los distintos sonidos que nos ofrece la herramienta a partir de la configuración que hagamos entonces para elegir el sonido, jugar con los niveles y demás. Por acá tenemos el volumen principal entonces del instrumento y aquí tenemos entonces unas perillas para jugar un poco con los controles de transformación y de macro. Entonces tenemos 4 macros, que son estas de acá, que son controles que podemos asignar a los parámetros deseados en el instrumento. Las macros pertenecen pues a las diferentes fuentes de modulación disponibles en Erosia. Además, podemos definir diferentes conjuntos de valores para esas macros, lo que llamamos entonces variaciones de macro. Para cambiar entre esos valores, básicamente, te tienes entonces aquí estas letras para hacer distintas asignaciones y cambiar entre los distintos valores y tener pues distintas respuestas sonoras en el sonido que tengas como referencia. También tenemos aquí entonces para jugar con las transformaciones. Puedes hacer entonces esto y automatizarlo, ¿no? Todo puede ser automatizado. Activar entonces una para, digamos acá, el D. Ok. Puedo entonces hacer otro movimiento y ese estaría asignado al B, por ejemplo. Entonces simplemente iría cambiando y al cambiar y reproducir la música, pues esas transformaciones se irían dando en tiempo real. Bastante útil. Ahora puedes cambiar simplemente arrastrando acá la asignación asociada a la letra, básicamente desplazándote, ¿ok? Luego tenemos la pestaña de las capas, ¿ok? Que es igual que si estoy en Play, darle clic aquí, ingreso exactamente a esa pestaña de capas. Entonces acá nos permite ajustar el sonido de sus 4 capas en detalle. Para jugar entonces con la panorámica de la capa y el tono y el de tune, que sería usar el tono fino de cada capa en céntimos y con pitch sería el tono grueso de la capa en semitonos, ¿ok? También tenemos una sección de grano justo a la derecha, que es esta sección de acá, donde podemos nosotros activar el escaneo, que sería esa opción de scan. Ajustamos la posición en la muestra original a partir de la cual se crean los granos. La posición se define como un porcentaje del grano entre los límites izquierdo y derecho de la muestra original. Pero también tenemos el tamaño. Ajustamos la duración de cada grano individual y tenemos envolventes de tiempo como ataque, por ejemplo, con el cual ajustamos el desvanecimiento aplicado al inicio de cada grano. Puede usarse para suavizar los bordes de los granos. Y con liberación, pues usamos el desvanecimiento aplicado al final de cada grano, ¿ok? También podemos utilizarlo para suavizar entonces la liberación de esos granos. También tenemos la velocidad de amplificación, el Amp Velocity. Usamos el efecto de la velocidad de la nota en el nivel de amplificación, ¿ok? Si lo giras totalmente hacia la izquierda, los sonidos siempre tendrán el mismo volumen, independientemente de la fuerza con la que toques las teclas en tu teclado controlador. Cuanto más gires entonces a la derecha, mayor será el impacto de la velocidad de la nota en el nivel de los sonidos resultantes. Key tracking, que no puede faltar, seguimiento de teclas, ajustamos el grado en que la altura de la nota afecta a la altura de los sonidos, ¿ok? Si lo llevas a la izquierda, los sonidos siempre tendrán la misma altura, independientemente de la tecla que presiones. Si lo llevas a la derecha, las alturas de los sonidos siguen exactamente las alturas de las teclas que presiones. Y tenemos intervalo, con el cual ajustamos el tiempo entre la generación del grano individual de la muestra de origen, ¿ok? También puede estar sincronizado acá, como puedes ver con este valor de nota activo. Lo sincronizas entonces al tempo del proyecto para parametrizarlo default en forma libre en milisegundos y lo sincronizo en valores de nota, ¿ok? Luego nos encontramos con la sección de muestras o samples, pero solo está disponible en las capas de muestra. Entonces, si doy clic en la capa número 2, esta capa, tenemos samples, ¿ok? Y tenemos para jugar con el inicio, ajustamos la posición del inicio del cabezal de reproducción en la muestra de origen y con Amp Velocity pues ajustamos el efecto de la velocidad de la nota en el nivel de amplificación y con Key Tracking, como te indiqué, ajustamos el grado en que la altura de la nota afecta la altura del sonido. También tenemos la sección de fragmentos, ¿ok? O fragments. Desde aquí la podemos habilitar. Y esa sección pues, nos va a permitir dividir el audio en fragmentos cortos y modificar su velocidad de reproducción antes de volver a ensamblarlos, ¿ok? Tenemos un interruptor para activar o desactivar. Tenemos la velocidad con la cual cambiamos, como se nos indica, la velocidad de reproducción de los fragmentos. También tenemos un parámetro Smooth, suave, para reducir los artefactos durante la reproducción. Los fragmentos se funden entre sí, básicamente es como un fundido cruzado, como un suavizado, un fade in o fade out simultáneos. Y con longitud usamos el tamaño de los fragmentos en milisegundos, ¿ok? Luego tenemos una sección de tabla de ondas, ¿ok? Pero esa solamente la vas a encontrar en la capa de tabla de ondas. Entonces, estando aquí, por ejemplo, yo podría aquí mismo dar clic, por ejemplo, y Wavetable, elegirlo y vamos a elegir uno de estos, ¿ok? Y aquí tendría entonces la configuración del Wavetable. Entonces tenemos el tipo, que lo elegimos desde el menú. Tenemos aquí para seleccionar el modelo de onda aplicado a la fase del oscilador, ¿ok? Eso modifica claramente y fundamentalmente la forma en que se lee la tabla de ondas
deformando y curvando la forma de onda resultante, ¿ok? Tenemos la posición, que al modificarlo, lo que hacemos es que se transforma entre las formas de onda incluidas en la tabla de ondas que hayamos cargado. Tenemos for, que ajustamos la cantidad de modelado de onda aplicado a la fase del oscilador inarmónico. Ajustamos hasta qué punto se estiran los parciales lejos de la serie armónica. Con fase, ajustamos el punto de reinicio de la fase del oscilador, y con amp velocity ajustamos el efecto de la velocidad de la nota en el nivel de amplificación. Luego una sección de low-fi la habilitas desde acá. Con eso agregamos pues varios artefactos digitales como ruido de cuantificación o aliasing, por ejemplo, a reducir la calidad del audio. Y claramente puedes activar o desactivar como vistes, puedes hacer reducción de bits, puedes jugar con la frecuencia de remuestreo, reducirla, agregar un poco de ruido y jugar con el color de ese ruido para usar entonces si quieres que tenga un carácter pues distinto tonalmente hablando. Eso lo que actúa es como un filtro de paso bajo que ajusta la característica de frecuencia de ruido básicamente, ¿ok? También tenemos la sección de resonador armónico, habilítalo desde aquí, y este nos proporciona un filtrado avanzado con 3 filtros de paso de banda independientes, que son H1, H2 y H3. Cada banda de filtro pues tiene una pendiente de 12 decibeles por octava, además con valores altos de resonancia. Lo puedes parametrizar la resonancia desde aquí. El filtro entonces comenzará a oscilar y a producir sonido, incluso sin señal de entrada. Y ese efecto se conoce como autooscilación, ¿ok? Entonces tenemos el interruptor para activarlo o desactivarlo. Claramente puedes con H1, por ejemplo, usar la frecuencia de corte de la primera banda de filtros. Luego tenemos H2, que ajustamos los semitonos, la frecuencia de corte de la segunda banda del filtro, claramente. Y H3 nos permite ajustar la frecuencia de corte de la tercera banda, ¿ok? Y claramente tenemos debajo las famosas resonancias, con las cuales lo que podemos hacer nosotros es el aumento en la frecuencia de corte para una banda de filtro. Valores del 98% superiores provocan autooscilación. También tenemos ganancia. Y con esa ganancia lo que hacemos es que los ajustes de resonancia altos pueden aumentar significativamente el nivel de la señal. Y tenemos este pitch lean, desde aquí lo habilitas. Cuando esa sección está activa, las frecuencias de corte de las 3 bandas de filtros seguirán el tono global de la capa, según lo que hayamos nosotros establecido en los controles pitch y detune, acá en la sección principal, donde dice pitch. También hay una sección de filtrado, y en esa sección elige el tipo de filtro que quieras usar. Desde aquí juegas con la frecuencia de corte, la resonancia general y el key tracking igual. A mayor valores de nota que interpretes, más se siente la presencia del filtro. Y tenemos acá unos buses de efectos, ¿ok? Eso nos va a permitir, ese es el último paso básicamente, donde podemos añadirle una cadena de efecto disponible entonces a todo el sonido. Claramente es conmutable, puedes agregar efectos entre A y B distintos y hacer eso automatizado para que intercambiemos los efectos y tengamos ambientes, caracteres sonoros muy distintos, ¿ok? Luego nos encontramos con una sección, una página de modulación, que sería la siguiente que tenemos, la siguiente pestaña. Claramente nos va a permitir pues agregar esas fuentes de modulación internas o modulares, ¿ok? Y tenemos para elegir entonces oscilador de baja frecuencia, envolventes o combinadores. Entonces, inicialmente tenemos los LFO. Entonces tenemos cuando los elegimos los distintos parámetros para los moduladores, tanto el LF1 como el LF2. Desde aquí puedes elegir entonces la cantidad de pasos, ok, desde aquí. Puedes trabajarlo de forma aleatoria o elegir la envolvente claramente desde acá. Puedes elegir entonces el modo de reproducción, ok, hacia dónde va la forma de onda, hacia de modo lineal, ok, o sea, de izquierda a derecha. También tenemos este linear X, o sea, la forma se lee de ida y vuelta, ok, es un bounce. Y por último, de forma circular. También tenemos esa opción de invertir, invertimos la forma de onda, ok, puedes verlo de hecho allí. Y tenemos este frequency para ajustar la frecuencia del oscilador. También tenemos curvas, ok, con eso ajustamos la curvatura de la forma de onda, simplemente girándolo, ok, como si fuera un Q ancho de banda. Tenemos fase, con el cual usamos pues la fase del oscilador al cambiar, pues nos hacemos es que se desplace a lo largo del eje horizontal. Tenemos envolventes de tiempo como ataque, usamos el tiempo que tarda el LFO en alzarse o alcanzar mejor su forma especificada desde un momento en que se activa. Y tenemos el multiply o multiplicador, que especificamos cuántas veces debe leerse la forma durante un ciclo del LFO, de hecho lo puedes ver allí. Y la interpolación, que básicamente suaviza el oscilador de baja frecuencia fusionando valores de paso adyacentes, ¿ok? Con valores bajos, pues el oscilador de baja frecuencia se escalona y al aumentarlo se suaviza progresivamente. También tenemos un menú de retrigger,
Desde aquí elegimos o especificamos cuándo debe activarse el LFO desde el inicio del ciclo. Tenemos entonces aquí el mono retrigger, por ejemplo, en donde se reproduce la forma en bucle y se vuelve a activar para una nueva nota solo si se han liberado todas las notas anteriores. Con poly retrigger reproducimos la forma de onda en bucle y se vuelve a activar para cada nueva nota. Luego tenemos el random retrigger, que el LFO reproduce la forma en bucle y se vuelve a activar aleatoriamente, ¿ok? O no, también no se activa para cada nueva nota. Ese one shoof lo que hace es que reproduce la forma una vez y se vuelve a activar para cada nueva nota. Tenemos luego el mono one shoof, con el cual lo que hacemos es que el LFO reproduce la forma de onda una vez y se vuelve a activar para una nueva nota solo si no se mantiene presionada ninguna nota anterior. Y por último el mop envelope, en donde el LFO reproduce la forma en una dirección mientras se mantiene presionada la nota y en la dirección opuesta cuando se suelta. Así que el LFO se reactiva con cada nueva nota. También tenemos este modo que tenemos justo a la derecha, el modo de disparo de muestra. Entonces este menú nos permite pues seleccionar cómo se disparan las notas sostenidas en cada paso del LFO. Tenemos por ejemplo Has Played, tal como se toca. Las notas se activan en cada paso en el orden en que las toquemos. Tenemos arriba Up, en donde las notas se activan en cada paso desde el tono más bajo hasta el más alto, y Down, pues hacia abajo sería las notas se activan de cada paso desde el tono más alto hacia el más bajo. A random, aleatorio, las notas se activan en cada paso en un orden aleatorio y acorde. Todas las notas mantenidas se tocan juntas en cada paso, ¿ok? Y este sample triggered off, que sería la activación, aquí se muestra desactivado. Esa función desactiva claramente la activación de muestras, las notas entonces se activan solo al tocarlas. Vamos a envolventes y tenemos entonces pues la visualización del envolvente y tenemos las distintas parámetros de configuración, típicos ataque, decay, sustain y liberación. Por último tenemos combiner o combinadores, los cuales nos van a permitir generar una nueva fuente de modulación fusionando dos fuentes de modulación existentes a través de un operador. Tenemos entonces el menú fuente, donde desde aquí eliges inicialmente entonces la primera fuente de modulación que se combinará. Eso nos permite elegir qué operación queremos aplicar. Tenemos la suma, que sería este, ¿ok? En donde la fuente 2 y la fuente 1 pues se suman. Diferencia, donde se resta, ¿ok? La 2 de la 1. Tenemos multiplied, en donde multiplicamos la 1 por la fuente 2. Tenemos división, en donde dividimos la fuente 1 por la fuente 2. También tenemos fundido cruzado o crossfade, desde el cual mezclamos linealmente la fuente 1 y 2 usando las perillas de cantidad, ¿ok? Que son esas perillas que tenemos acá y que van a fungir como un control de mezcla. Con cantidad al 0%, como viene por default, solo pasa la fuente 1. Al 100%, solo la fuente 2. Al 50%, pues ambas, ¿ok? Luego tenemos este que se llama umbral, con el cual aplicamos un límite mínimo a la fuente 1 utilizando el valor de cantidad como umbral, ¿ok? Los valores de la fuente 1 por debajo del umbral que especifique se elevan hasta este, mientras que los valores por encima se mantienen sin ningún cambio. Y cuando eliges umbral, ves que desapareció el menú que teníamos en la parte inferior, que es este de acá. Entonces, si selecciono crossfade, pues vuelve a aparecer en división, en diferencia, multiplicación, suma. Este menú número 2 nos permite seleccionar la segunda fuente de modulación que se combinará. Así de sencillo es esto. Por último, sección de efectos, en donde tenemos los dos buses que te mostré hace un momento en cada capa. Puedes en la capa A, por ejemplo, elegir el efecto, un compresor, parametrízalo. Y en la capa B, saturación, parametrízalo también. En este caso estoy en la categoría dinámica, pero puedo elegir otra categoría, por ejemplo para colocar filtrado, modelado tonal, y desde aquí podría colocar un screamer. También puedo irme a la categoría de color, ¿ok? Y cambiar entonces el efecto, algo más asociado, por ejemplo, a los moduladores. Juegas con velocidad, intensidad, retroalimentación y demás parámetros, al igual acá lo puedes hacer. Ganancia de salida y el nivel de envío que quieras darle a la capa B o a la capa A según la que eliges, ¿ok? Y ambiente en la parte inferior, donde puedes también cambiarlo, ¿no? Tanto que aquí puedes elegir cualquiera de esos caracteres sonoros a partir de plugin réplica, carácter analógico, entonces puedes jugar con el tiempo, es como un delay. Tiempo, profundidad, feedback, velocidad, cortas de graves, corte de altos, y aquí en este caso el modelo de delay que quieras aplicar. Bucket Brigade, que es algo más cálido, más oscuro, más grunge, en fin, más limpio, y un limitador para evitar recortes, ajustes el umbral. Aquí visualiza la reducción de ganancia. Último, piñón, donde tenemos entonces para elegir el número de voces, hasta 64, la máxima resolución, entonces en mi caso lo tengo en máximo, mejor calidad, y los ajustes generales globales, por ejemplo, la transición entre notas o glide, puedes jugar con el pitch bend, jugar con el velocity general,
También puedes asociarlo a curvas o personalizarlo o algo fijo. Tú eliges, dependerá también del controlador que tengas y cómo suelas interpretar. También tenemos el kit tracking para jugar con el envolvente, tenemos el rueda de modulación 1 y el aftertouch para configurar su comportamiento, la curva y demás. Y eso es en términos generales lo que tenemos en Erosia. Claramente incluye preset, en este caso tenemos 265 presets listos para que empieces a trabajar con la misma. Ya lo que resta es que tú lo pruebes de primera mano, está de lanzamiento en este día, así que aprovecha totalmente con descuento. Puedes hacerte con esta increíble librería si te gusta experimentar. Los enlaces o el enlace te lo dejo en la descripción. Por ahora continuemos escuchando Erosia de Native Instrument. Acabas de conocer Erosia de Native Instruments, increíble librería para que crees ambientes y texturas y sonidos muy únicos en tus proyectos. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en este viaje sonoro. Si te gustó el video, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones musicales. Y recuerda que esto lo viste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.